Bueno, vamos a ver dos modelos de crecimiento microbiano más comúnmente utilizados. El primer modelo más utilizado es el modelo de Monod. Primero, modelos de crecimiento microbiano. El modelo más utilizado es el modelo de Monod. El modelo de Monod dice que mu es igual a mu max por S sobre S más KS. Donde, si nosotros graficamos aquí la concentración, no sé, la concentración de sustrato de acá, la concentración de sustrato contra la velocidad específica de crecimiento, lo que vamos a encontrar es que crece haciendo una asíntota. Parte desde el origen, desde 0,0, y aumenta asintóticamente, pero nunca se va a encontrar a la velocidad máxima de crecimiento, nunca va a llegar. Lo que sí podemos encontrar es que exactamente a la velocidad máxima de crecimiento entre 2, a este valor se le llama KS. Y de hecho, si nosotros lo evaluamos así directamente, si nuestra concentración de sustrato a la cual estamos creciendo el microorganismo es exactamente KS, matemáticamente lo que vamos a encontrar es esto. Mu es igual a mu max por KS sobre KS más KS. En vez del sustrato estoy usando a KS. Entonces, arriba en el denominador, perdón, en el numerador, queda esto. Aquí en el denominador, KS más KS es igual a 2 KS. Con este se anulan. Y entonces a lo que llego es que voy a estar creciendo a la velocidad específica de crecimiento entre 2. Eso es lo que obtengo matemáticamente. Entonces, la KS es la constante de afinidad del microorganismo por el sustrato al cual está creciendo. Entonces, esta KS me está diciendo qué tan fácilmente el microorganismo puede aprovechar el sustrato en el cual está creciendo. Entonces, un mismo microorganismo puede tener distintas KS para distintos sustratos. A lo mejor su velocidad de crecimiento es la misma. Esa es la mu max para el mismo microorganismo. Pero, por ejemplo, a lo mejor para glucosa ni siquiera se ve la KS. Hace directamente esto. Por ejemplo, esta sería glucosa. Entonces, la KS es una cosita de nada. Esa es la KS para glucosa. Algo muy pequeño, porque rápidamente con glucosa puede alcanzar su velocidad máxima de crecimiento. La aprovecha muy fácilmente. Por ejemplo, ¿qué tal si le pongo glicerol? A lo mejor el glicerol le cuesta un poco más de trabajo. Y hace esto. Ese sería glicerol. Entonces, esta sería la KS para glicerina. Le cuesta mucho más trabajo asimilarla. Pero, por ejemplo, a lo mejor le puedo poner otro carbohidrato mucho más complejo o más difícil de metabolizar, no sé, alguna reafinosa, que son azúcares de 3 carbonos, perdón, azúcares
de 3 monosacáridos. Va siendo sacarosa con otra glucosa, básicamente. Pues, por ejemplo, esta sería una rafinosa o cualquier otro azúcar. Entonces, aquí este es el KS para la rafinosa. Y ese es el KS para todos esos carbohidratos, para todas esas fuentes de carbono, porque esa es la velocidad específica de crecimiento entre 2. Y es así, o sea, dependiendo en qué estés creciendo el microorganismo, puede tener distintas KS. ¿Alguna duda, comentario de esto? ¿Todo bien? Sí. Bueno, también quiero que observen aquí, por ejemplo, de esta gráfica. No quiero que piensen que si tú agregas el doble de la concentración de KS, ya estás creciendo a la velocidad máxima de crecimiento, porque, por ejemplo, aquí el doble sería como, por ejemplo, por acá. Si no estás aumentando el doble de crecimiento. Igual, por ejemplo, esta misma distancia hasta acá, no estás creciendo al 100% de μmax. Realmente nunca creces al 100% de μmax, pero si aumentas el doble, no aumenta el crecimiento al doble. Ajá. Entonces no es proporcional. Esa es una curva asintótica. De hecho, la manera en la que tú puedes linearizar Monod es la siguiente. Vamos a hacerla. Tienes mu. Vamos a hacer linearización del modelo de Monod. Para linearizarlo, tomamos mu es igual a mu max por S sobre S más KS. Aquí el denominador es 1. Entonces invertimos ambos términos. Entonces queda 1 entre mu es igual a S más KS sobre mu max por S. Esto es una suma de fracciones. Entonces la podemos descomponer tal cual lo que está representando. Entonces es 1 entre mu es igual a, voy a poner primero la KS sobre mu max sobre S. Entonces sería KS entre mu max. El sustrato lo voy a poner, como está dividiendo, lo voy a poner de esta forma. Así. Ahora el otro sustrato entre sustrato por el inverso de la velocidad específica de crecimiento máxima. 1 entre mu max. Entonces, si yo anulo estos dos sustratos, esto ya adquirió la forma de una recta. Ya tiene la forma de Y, es igual a mx más b. Entonces, en el eje de las Y's voy a tener el inverso del crecimiento. La pendiente de la recta es KS entre mu max y mi ordenada al origen es el inverso de mu max. Entonces, si yo grafico eso, la variable dependiente es mu y la variable independiente es el inverso del sustrato, el inverso del crecimiento y el inverso del sustrato. Entonces, si yo lo grafico en el eje Y, debo de poner el inverso del crecimiento y aquí va a ir el inverso
del sustrato. Entonces, todos los puntos que yo voy a obtener van a estar en este cuadrante. Yo no puedo obtener ni sustrato negativo ni crecimiento negativo. Entonces, por lo tanto, estos tres cuadrantes no los voy a tocar físicamente hablando. Pero los puntos, aquí, entre más alejado está el sustrato, significa que el sustrato estaba más diluido, entre más alejado está del origen. Entonces, yo voy a obtener puntos, por ejemplo, de este estilo. Y entonces, al unirlos, ya obtengo mi recta. Y aquí, la intersección con el eje, esta es la ordenada al origen, y esto es el inverso de mu max. Y la pendiente es KS entre mu max. Entonces, si yo hago una cinética de que tengo el tiempo, el sustrato, la biomasa, y luego logro obtener la velocidad específica de crecimiento en base a estos dos, entonces ya nada más graficando el inverso del sustrato en el eje de las X y el inverso de la biomasa en el eje de las Y, y puedo obtener las constantes cinéticas para el crecimiento. Es así como se lineariza. Yo creo que si ahorita vamos a hacer un ejercicio de esto para que quede más claro, pero ese es el principio. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? Vale. Entonces vamos a seguir viendo otro modelo. El modelo de Tessier. Si tú graficas Y es igual con E a la X, la gráfica que vas a obtener es esta. Aquí pasa esto en 1. Y esto se levanta desde el menos infinito hacia asíntota aquí en 0, y va a pasar cuando el eje X vale 0, pero cuando el X vale 0, Y vale 1. Porque cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces, si yo grafico Y es igual a E a la menos X, lo que voy a obtener es exactamente la misma curva, pero ahora al revés. Esto va a ser asíntota en 0, pasa aquí en 1, y conforme la X tiende a infinito, entonces aquí la Y tiende a 0. Y bueno, entonces el modelo de Tessier es lo siguiente. Mu es igual a mu max por 1 menos E a la menos S entre KS. Ese es el modelo de Tessier. ¿Qué es lo que significa? Si aquí, por ejemplo, pongo la constante 1, ahí está la gráfica. Entonces, a la constante 1 le voy a estar restando esta parte exponencial negativa que tiende a 0. Entonces, en el infinito, 1 menos 0 va a ser 1. Entonces, lo que yo voy a observar de este modelo es la resta de esta curva menos esta otra. Entonces, la gráfica se observa así. Esta es la constante que en este caso es mu max por 1, o sea, mu max. Y entonces, a esta constante, 1 menos esto que tiende a 0, ¿qué hace esto? Entonces, al restar esto menos esto, la curva se comporta de esta manera. Y se parece mucho a Monod, pero nada más, bueno, sí se comporta muy parecido, pero no es idéntico. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que Monod, cuando mu max tienda a 2, aquí en Monod, aquí estaba la KS. Ese es mi valor de la concentración de sustrato.
contra mu. Pero en TSIAG no. En TSIAG lo evaluamos y vemos que no es exactamente como Monod. Entonces vamos a decir que el sustrato nuevamente vale KS. Entonces cuando estamos manejando ese valor, sustituimos y entonces tenemos mu es igual a mu max por 1 menos E a la KS sobre KS. Entonces, este término se hace 1. Entonces queda mu es igual a mu max por 1 menos E a la menos 1. Mu es igual a mu max por 1 menos E a la menos 1 es 0.0. Es 0.3678. Entonces, 1 menos 0.36 es 0.63212. Entonces, aquí está la diferencia. La KS para TSIAG. Profe, ¿podría bajar tantito la cámara? Gracias. Ahorita. La KS, cuando tengo la concentración de sustrato igual a KS y estoy trabajando el modelo de TSIAG para predecir el crecimiento de los microorganismos, lo que yo estoy observando es que mi KS es cuando yo tengo el 63% del crecimiento. 0.63 por unidades, 0.63 unidades de mu max, o sea, al 63% del crecimiento. Eso hace que la KS para TSIAG sea ligeramente más grande que la KS que voy a tener para Monod. Eso sí ténganlo en cuenta, porque desgraciadamente he visto artículos científicos donde hacen la predicción del modelo y no toman en cuenta este pequeño detalle. La KS para TSIAG y Monod no puede ser la misma, porque tienes distinto tipo de crecimiento. Y entonces vas a decir, bueno, entonces, ¿cuál uso? Eso depende de tu cinética. Ya cuando hagas el modelo real, ya creces tus microorganismos y ves cómo se comportan. Entonces, aquí este TSIAG me dice que se comporta, bueno, ya graficándolos, si yo tengo, digamos, esta mu max y yo quiero obtener un punto, y digamos, este punto está, está por aquí, entonces, si este punto está reportado que supera la velocidad máxima de crecimiento y esta es la KS de Monod, entonces esto me lleva a tomar la decisión que se parece más a TSIAG. Pero vamos a hacer otro modelo. Está muy feo. Está muy chiquita la gráfica. Nuevamente así y esto. Ahora, lo que yo voy a obtener en realidad nunca es una curva. Lo que yo obtengo es una serie de puntos y a lo mejor estos puntos ya me están indicando algo. ¿Por qué no? A lo mejor tengo esto. Pues, en estadísticas de todo se puede, nada más que entonces tendría que saber si descarto estos o algo así. Entonces, si yo estoy leyendo un artículo y digo, no sé, que mi velocidad específica de crecimiento, la mu max es, no sé, 0.2 horas a la menos 1. Entonces, aquí este es el valor de 0.1. Y entonces, en el artículo dice que este valor de KS debería de ser a 1 gramo sobre litro.
que yo obtengo este valor a 1 gramo sobre litro y yo lo estoy viendo que yo no lo tengo a 1 gramo, necesito 1.5. Entonces, si el artículo dice que a 1 gramo yo ya tengo la mitad de la velocidad máxima de crecimiento y yo estoy viendo que no es a 1 gramo, sino que lo estoy obteniendo a 1.5, entonces, ¿qué modelo debo de tomar? ¿Siag o Monod? Vamos a ver otros, pero ahorita nomás con esos. ¿Qué modelo debería tomar? Si este es el que reportan y yo estoy obteniendo este y se supone que es el mismo microorganismo, el mismo medio de cultivo, lo cultivé en las condiciones que dice el artículo y todo lo hice totalmente reproducible y no hay errores, ¿qué modelo debo de tomar? ¿Mono? Podríamos linealizar ambos y ver cuál tiene una mejor relación de... Podríamos hacerlo, sí se puede. Bueno, de hecho eso es más inteligente, de hecho. Pero así a ojo de buen cubero, ¿quién tiene la KS más grande? Decía. Entonces tomamos mono. ¿Eh? Tomamos mono, ¿no? No, decía. Ah, sí. Ah, sí, porque es más grande, sí, es cierto. Pero es más inteligente lo que dice su compañero, hacer una regresión lineal y ver los puntos y a ver cuál se ajusta más. Eso sí es mucho más inteligente, debe de aplicarse más. Pero nada más así como que a ojo de buen cubero, tú puedes decir que es ese. O sea, nada más estamos viendo así muy general todo. Todavía no vemos ejemplos ni nada. Nada más es así como que para que tengan un criterio para decidir. Esto no es ni el único modelo ni el más cercano a la realidad. Pero bueno, entonces vamos a ver otro modelo. Modelo de Contois. Es francés, entonces suena Contois. Este Contois, este suena Qua y este es muda. Contois. Contois dice que la velocidad máxima de crecimiento es igual a mu max por S sobre S más Bx. Entonces, aquí estás tomando dos dimensiones ya. En el eje Z estaría mu. Y en los otros dos ejes está el sustrato y está la biomasa. Entonces, este modelo te dice que entre más biomasa hay, recuerden que la X son los gramos de células por litro. Entonces, tenemos que convertirlo a las mismas unidades del sustrato, si no, no se puede sumar con el sustrato. Entonces, B es una constante de equivalencia de gramos de células a gramos de sustrato. Entonces, B por X me tiene que dar las mismas unidades que el sustrato. Entonces, B tiene que tener las unidades del sustrato entre las unidades de la biomasa. El sustrato tiene unidades de gramos de sustrato, vamos a decir que son gramos de glucosa por litro, entre la biomasa, que vamos a decir que son gramos de células sobre litro. Entonces, litro con litro se anula. Y nada más nos van a quedar entonces gramos de sustrato sobre gramos de célula. Entonces, físicamente, por las puras unidades, nosotros vamos a decir que para que esté creciendo 1 gramo de célula, necesita tantos gramos de sustrato. Más o menos es la equivalencia física de lo que significa el término B. Que cada célula ocupa ciertos gramos de sustrato para crecer. Y si el medio de cultivo no tiene esa concentración que nosotros necesitamos, entonces el crecimiento se va a ver entorpecido. Más o menos sería la equivalencia física, porque realmente no hay ningún modelo matemático que digas, la célula obedece esto 100% y nunca se desvía. No, eso no existe. Pero esto es lo que significaría con un poco más de certeza. Entonces, significa que si yo nada más miro el plano de mu contra el sustrato,
esto se debe de levantar más o menos de esta manera. Pero la biomasa, al ir aumentando el denominador, cuando el denominador se hace más grande, entonces el cociente, al hacer la división, se va a hacer más pequeño. Entonces, esta curva, que alcanza su velocidad máxima de crecimiento aquí aproximadamente, entonces al ir aumentando la biomasa se va a ir haciendo más pequeña. O sea que lo que yo voy a obtener es una superficie de respuesta aproximadamente así, hasta que finalmente ya de hecho es asintótica a cero. Va a ser una asíntota hacia cero. De tal manera que entonces al ir aumentando la biomasa, esto se va a ir acercando más al plano de mu igual con cero. Se va a ir cada vez acercando más a este plano, asintóticamente. Este modelo se aplica sobre todo para las células que crecen, por ejemplo, en pellets o formando colonias grandes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo, ¿sí saben qué es un pellet? No. Un pellet es, por ejemplo, cuando... Es como una biopelícula, ¿no? ¿Eh? Como una biopelícula de células. ¿No es cuando los hongos crecen como... Es de los hongos. Es que no es película. Es que no es película. Viene su nombre de pelota. Es cuando una pelota. Es que los hongos, por ejemplo, cuando tú ves una tortilla enlamada, que los hongos están en la superficie, ahí el pellet es de una monocapa, nada más crecen a lo largo de una capa. Pero la realidad es que si tú lo pones en un medio acuoso, algo nutritivo, por ejemplo, dejas un tepache o una cerveza destapada ya que se le fue el gas y el alcohol y todo, le crecen hongos. Entonces, los hongos crecen haciendo esta forma y empiezan a ramificar. Cada una de estas se llama hifas. Las hifas crecen así, pero llega un momento en el que forma como una pelotita. Forma como una pelotita, porque hasta eso les gusta la forma esférica, muy bonito. Hasta se ven con ganas de apachurrarlos, se ven aterciopelados. Pero bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, aquí el sustrato, esta molécula de sustrato, lo más probable es que sea atrapada por las primeras hifas antes de que llegue al centro. Las primeras hifas van a atrapar el sustrato, obviamente lo van a consumir, y las hifas que están más al centro se van a ver limitadas en la concentración de sustrato. Por eso, entre más biomasa hay, más se limita la difusión de sustrato para las células que están dentro. Este modelo aplica mucho para colonias celulares grandes o cuando veamos células inmovilizadas. Sí es cierto, ahorita que salió el tema. Voy a tener que subirles clases, extra clase. Les voy a subir videos. Yo creo que ahorita, los siguientes días, porque esta es mi última clase con ustedes ahorita. Después sigue Héctor el miércoles. Y ya que acabe Héctor, yo continúo con la sexta unidad. Entonces, en la parte que está Héctor, les voy a dejar videos y también trabajos. Y mañana les subo así el trabajo. Pero bueno. Entonces, también cuando vemos células inmovilizadas, ¿qué? ¿Ya se me acabó el tiempo? Uy. Dice aquí que me quedan 10 minutos. Bueno, entonces ahorita que se corte el video, bueno, ahorita lo corto también para que no esté tan largo. Tarda como de 15 a 20 minutos en cargar. Aproximadamente la duración del video entre 2 es el tiempo que tarda en cargar en el Zoom. Entonces, corto el video y nos vemos como en 15 a 20 minutos para continuarlo. Pero bueno, vamos a terminar esta parte. Entonces, también en células inmovilizadas, ¿cómo inmoviliza células? Hagan de cuenta que quieres hacer jarabe invertido. ¿Sí saben qué es el jarabe invertido? La invertasa, ¿saben qué es? La invertasa ¿Es una enzima que degrada la sacarosa? Exactamente, es una enzima que degrada la sacarosa en glucosa más fructosa. Entonces, la invertasa se utiliza mucho en procesos industriales para generar lo que se conoce como jarabe invertido.
que se utiliza mucho en los refrescos y otras bebidas para aumentar su dulzura y que tengan un poquito menos de calorías, pero nada más poquito. Bueno, la mitad para rápido. Entonces, la invertasa se encuentra en la pared celular y en la membrana de Saccharomyces cerevisiae. Entonces, cuando tú ves la levadura Saccharomyces, tienen las invertasas aquí, pero tú normalmente no, si tú tienes la sacarosa en solución, para hacer el jarabe invertido, no pones la levadura directamente sobre la sacarosa porque luego retirarla es un poquito latoso. Entonces, lo que haces es que inmovilizas la levadura. La levadura, para inmovilizarla, lo que haces es que la pones en agar, a temperatura ambiente, de ese agar que funde a baja temperatura. Entonces, lo que vas a hacer es que ese agar lo empiezas a gotear. Con una micropipeta. Ay, ¿cómo no está mi micropipeta? Ahí. Lo pones con una micropipeta. Ay, no la encontré. Tengo una micropipeta aquí en mi casa. Ya la vi. O sea, tomas la micropipeta, le pones una punta y la micropipeta, entonces, al ir escurriendo la punta, perdón, la gota, la dejas caer en agua con sal y azúcar, pero frías, para que solidifique la sacarosa, perdón, para que solidifique la garosa, y entonces tú ya obtienes perlas, porque solidifica con el agua fría, que tienen dentro la levadura. Entonces, cuando tú haces pasar la sacarosa en solución, la sacarosa difunde por los poros del agar y sale ya como fructosa y glucosa. Y así es como se hace el jarabe invertido. Entonces, también, de acuerdo al tamaño que tengas las perlas, no es lo mismo que tengas perlas pequeñas a que tengas perlas grandes. Entonces, eso se ve directamente cómo afecta la constante B. Tanto en crecimiento de las células, porque si llegan a crecer, aunque estén inmovilizadas, si están creciendo, como con su actividad enzimática. Porque recordemos que, curiosamente, las células, aunque son un poco más fáciles de estudiar que las enzimas en muchos aspectos, no fueron estudiadas primero. Las primeras que se estudiaron fueron las enzimas, no las células. Y de hecho, el siguiente modelo es de enzimas y se adaptó a células. Es el modelo de Haldane. Haldane fue un biólogo que estudió precisamente el efecto del sustrato en la actividad enzimática. Y curiosamente fue adaptado este mismo modelo, pero para crecimiento microbiano. Entonces, en vez de velocidad de activación de la enzima, tienes velocidad de crecimiento. Y en el eje también tienes sustrato. Y Haldane notó esto. Mucho sustrato inhibe la enzima. Y el modelo matemático que lo explica es mu es igual a mu max por S sobre S más KS más S cuadrada sobre KSI. Entonces, esta es la velocidad específica de crecimiento. Nuevamente, como es un modelo en forma de hipérbola con giro como tipo Monod, entonces tomo mu max entre 2. Este valor de aquí es KS y este valor es KSI. ¿La I de qué es? Es la concentración a la cual tengo inhibición por parte del sustrato. El sustrato puede inhibir el crecimiento microbiano. Y eso no es extraño. De hecho, hay demasiadas aplicaciones por ahí, sobre todo en el área de alimentos. Por ejemplo, todos los alimentos que son azucarados en exceso, como las frutas cristalizadas, cristalizan precisamente, más bien, concentran tanto el azúcar
en la fruta para que la misma concentración de sustrato disminuye la concentración de la actividad de agua, disminuye la actividad de agua y con ello limita el crecimiento de los microorganismos. O sea, será muy azuquita, será muy glucosa, muy sacarosa, muy mielecita, pero llega un momento en el que inhibe el crecimiento microbiano y la actividad enzimática. Y para muestra basta un botón, la miel que empaquetaron la miel que envasaron los egipcios hace 5,000 años y se han encontrado en tumbas, sigue comestible, todavía puede ser comestible. Los microorganismos no han crecido ahí, ni sus enzimas han actuado al grado de que tú ya no puedas comer eso. Sigue siendo comestible y tienen 5,000 años esos lindos frasquitos de barro tapados con cera de abeja, por cierto. Entonces, este es el modelo de Haldane. Ahora, el modelo de Haldane, a diferencia del de Contois y Tessier, sí se puede linealizar fácilmente. Estos dos no se pueden linealizar fácilmente. Cuesta mucho trabajo, pero sí se puede. No, sí es fácil. La manera en la que se linealiza es la siguiente. Nuevamente vas a graficar mu, pero ahora ya no vas a graficar la concentración de sustrato, sino logaritmo de la concentración de sustrato. Y esta figura se va a ver modificada a esto. Parece una curva normal. Entonces, este es mu max. De hecho, estoy adrede poniendo la mu max debajo del punto que yo observo. Nunca alcanzo el valor máximo. Si antes no lo alcanzaba, con Haldane menos. Entonces, hay modelos de Haldane que tienen mu max que se escapan de la realidad. Por si llegan a ver algunos artículos que evalúan esos parámetros, lo van a encontrar. Ay, ya se me acabó el tiempo. Menos de un minuto ya se va a cortar esto. Entonces, ahorita que regresemos en 15, 20 minutos, volvemos con este tema. A las 5, para rápido, a las 5 regresamos. Son 4:40. A las 5 regresamos. Bueno, pues ahorita nos vemos, chicos.